buenas tardes, mis amados radio oyentes. Sean todos muy bienvenidos a otro programa de Edificando Vidas. Esta iglesia radial sale al aire cada tarde como parte del Ministerio de Predicación de la Iglesia Bautista Hexemaní de Miami. Estamos situados en la misma esquina de la 53 Avenida y la 7 Calle del Noroeste. Estás invitado a compartir con nosotros, estar en nuestra sintonía o estar acá en nuestros cultos. Eres bienvenido, amado hermano, a nuestra iglesia. Repito, nuestra dirección, 53 Avenida y 7 Calle del Noroeste. Bien cerca, cualquier lugar, porque nuestro templo está en el mero centro de la ciudad. Gracias. Damos a Dios por los cultos de ayer. Gracias damos ayer por la palabra. Gracias damos a Dios por la palabra que fue de bendición para nosotros. Gracias, gracias, gracias por el tiempo de adoración que nos permitió. Los tiempos diferentes, los hermanos diferentes que vinieron a adorar a Dios, estar en su presencia. Gracias. Gracias damos al Señor, porque hay hermanos de nuestra iglesia que han ido mejorando en su salud y otros necesitan también que lo pongamos en oración. Oramos especialmente en estos días por nuestra hermana Aurora Bronfi, miembro fiel de nuestra iglesia que está pasando pruebas grandes con su salud. También nuestro hermano Manuel Álvarez ha estado ingresado, hospitalizado y está bastante delicadito también. También oramos por Reinaldo Rodríguez, nuestro hermano Reinaldo, que está hospitalizado también. También está dedicado de salud una hija de nuestra hermana Rocha, Celina Rocha. Oramos para que esta muchacha también reciba la sanidad de parte de Dios. Pedimos también bendición y sanidad para Carlos, que Dios te bendiga ahí en el barco, hermano Carlos, que el Señor ponga su mano, Carlos Castellón, el Señor ponga su mano y recibas sanidad. Hemos estado orando para que Dios toque tu vida y puedas tener esta bendición. También Mario Millán, oramos por él para que Dios lo restablezca y lo levante de esa cama donde está. Damos gracias a Dios por todos los hermanos de nuestra iglesia y nuestros amigos, por los cuales el Señor nos permite interceder y que estamos seguros que Dios en su infinita misericordia tiene piedad de cada uno de ellos. Por eso ruego en esta hora, Señor, tú sabes todas las cosas, tú conoces, mi Dios, todo. Tú conoces nuestro corazón, nuestro levantarnos y nuestro acostar. Pedimos en el nombre precioso de Cristo que te derrames de una manera poderosa en esta hora en la vida de estos hermanos que han sido mencionados y de otros hermanos que están en nuestra lista de oración, para que tú, Padre, provoques en ellos, para que tú produzcas en ellos, provoques en ellos la búsqueda de ti y para que produzcas en ellos sanidad con el propósito de revelar tu gloria y de darles la oportunidad de servirte y de estar en tu camino. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Gracias porque podemos clamar a ti y siempre, Padre Santo, vas a responder nuestra oración. Gracias. Dirige este mensaje que vamos a compartir, esta palabra de Dios que vamos a compartir en la noche de hoy, que sea viva y eficaz y penetrante como espada de dos filos. En el nombre de Jesús suplicamos tu bendición. Oramos. Amén. Les invito, mis hermanos, a buscar en sus Biblias en
la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer en el capítulo 6. Voy a leer el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ello. Cuando nosotros leemos este pasaje, todas las cosas me son lícitas, y no lo ubicamos en el contexto o a quienes fue dirigido este pasaje, podemos cometer un error de interpretación. ¿Por qué razón? Porque es difícil luchar contra las cosas socialmente aceptadas. Cuando la sociedad dice que algo es bueno, como sucede con tantos vicios hoy en día, con tantos vicios, con tanta miseria humana y tanto miserable que hay hoy en día, dirigiendo y actuando y pensando, cuando las cosas son socialmente aceptadas, aunque sean incorrectas, El consumo de drogas está siendo en nuestro país y en el mundo entero socialmente aceptado. Es algo, está bien. No se piensa en las consecuencias, no se piensa en cuánta tragedia produce. Está bien, cada cual es libre, pero es que el asunto es que las drogas no destruyen a una persona. Si se destruyera a uno, ok, él escoge cómo se mata. Es que destruye toda una familia, destruye hijos, destruye padres, destruye hogares, aniquila a la familia. Entonces, cuando yo escucho a estos que dicen eso, porque sencillamente hay mafias que, según ellos, estas mafias se proliferan y el consumo, el gasto de estas mafias es inmenso, y que entonces mejor es dedicar esos recursos a la rehabilitación de los enfermos, como si un enfermo de drogas se rehabilitara, como si una persona que estuviera adicta se pudiera rehabilitar. ¿De dónde saca eso? Esos que dicen, y algunos son muy inteligentes, premios Nobel y personas que dicen ellos que son muy inteligentes, pero es que ellos no saben, no se ha puesto a pensar que un adicto nunca se recupera. Ellos sabrán eso. Un adicto entra en remisión, pero no en recuperación, no en cura, nunca se cura, siempre se tiene enfermo, toda su vida atrapado. ¿Por qué razón? Porque sencillamente los gobiernos están corruptos y no son capaces de agarrar a unos cuantos bandidos que trafican con drogas y encerrarlos de por vida. Ya se acabaron. Y no ponerlo en cárceles como están, que son hoteles con aire acondicionado y televisión 24 horas al día. Es que ahí es donde está la clave, ahí es donde está la situación de cuando es algo socialmente aceptado. Bueno, nuestro pensamiento y conocimiento cultural se revela contra lo que es correcto. Es así, siempre ha sido así. Se revela contra eso, contra lo que Dios quiere, contra la palabra de Dios. Cuando Pablo escribe a los corintios y les declara, todo me es lícito, seguramente recibió, cuando los corintios lo estaban leyendo, esta carta, recibió de aquellos griegos un fervoroso aplauso, pongo este aplauso entre comillas, recibió un fervoroso aplauso. ¡Qué fenómeno! ¡Qué maravilla de investigación! ¡Qué pensamiento tan hermoso el de Pablo al decir todo me es lícito! Es lo que el apóstol tenía en mente.
Eran las creencias filosóficas de la época. Él no podía llegar allí y decir, esto que ustedes han hecho durante toda la vida es un pecado horrendo. Era mejor lograr un cambio de vida desde adentro, del propósito que tiene siempre el Señor con nosotros. Para entender esta frase, todo me es lícito, mas no todo conviene, es necesario contrastarla con el versículo anterior. El versículo anterior dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, habían sido lavados, sus pecados habían sido lavados. Habían sido declarados santos por el Señor. Habían sido justificados de sus pecados. O sea, el pecado que merecía el castigo, habían sido justificados por el juez. Bueno, nosotros contrastamos el versículo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Lo que está diciendo aquí es, ok, nuestra salvación está completa en Cristo, está completa en Dios, pero hay cosas que no me convienen. Hay cosas que sencillamente no las puedo hacer porque no me convienen. El pensamiento de muchos en la iglesia de Corinto, de muchos de los que estaban allí es, bueno, si ya soy limpio, santo y justo, puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, porque mi cuerpo es una cosa y mi espíritu es otra. Pablo tenía que moverse en unas aguas bien complicadas. Estaba hablándole a gentes que tenían costumbres filosóficas importantes y desarrolladas mileniales. No eran costumbres tomadas allí de un pueblo recién establecido. Yo lo comparo con los Estados Unidos, por ejemplo. No eran las costumbres americanas. Este es un pueblo que tiene 200 y tantos años. Este es un pueblo antiguo. Pero cuando Pablo le escribe a los corintios, esta era una cultura, la griega, que tenía mucha filosofía. A Pablo seguramente le recordaba el pensamiento epicúreo. Los epicúreos, que era una escuela filosófica, veía inútil las oraciones y las ofrendas y opinaba que el placer era el bien supremo del hombre y no se sometía a ningún principio moral, ni su pensamiento ni sus acciones. El bien supremo del hombre, el placer. ¿Será que Epicuro vive todavía aquí en Nueva York? ¿Será que Epicuro tiene su escuela en Washington, D.C.? Por eso les dije al principio que luchar contra el pensamiento social deformado es algo difícil. Pablo entonces apela a un ejemplo conocido y fácil de comprender para una sociedad como aquella que era una sociedad esclavista. Pablo les dice, en el versículo 20 de ese mismo capítulo 6 de Primera de Corintios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque habéis sido comprados por precio. La idea aquí es determinar, amado hermano, quién es tuyo, quién te compró, quién te compró. El que te ha comprado es Dios. El pago que ha hecho, el precio de nuestra libertad, es la sangre preciosa de Jesucristo,
derramada en la cruz del Calvario. Él nos ha comprado en el mercado de esclavos para que seamos un pueblo suyo, el pueblo suyo, el pueblo redimido, el pueblo que ha sido, porque como dice aquí, vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no son vuestros. Entonces, mi pregunta para ti, amado radio oyente, es: ¿tú sabes que eres de Dios? ¿Has llegado al convencimiento de que no te pertenece? ¿Has llegado al convencimiento de que todo lo que eres y lo que tienes pertenece al Señor? Ahora, cuando yo veo este versículo, al final de este versículo dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dominar. La palabra dominar es un término relacionado con exousia, que significa tener autoridad, dominar, ser llevado por autoridad. Denota libertad de acción, denota derecho a actuar. Usado acerca de Dios es absoluto. Dios tiene el derecho absoluto y sin restricciones de actuar en nuestra vida. Cuando se aplica a nosotros, los hombres, la autoridad es delegada. Es decir, que el hombre, cuando cede al pecado, delega la autoridad que ha recibido de Dios, la delega y la entrega al mismísimo infierno. Y entonces es dominar. Dice: yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces lo que está significando aquí es: soy dominado por el mismo enemigo y llevado a merced de cualquiera. Si nosotros no pensamos de esa manera, si nosotros decimos: bueno, todo me es lícito, mi pensamiento puede suceder que me lleve en derroteros, me lleve en caminos que están en contra de la palabra de Dios. Yo puedo decir mucho aquí, puedo hablar mucho acerca de doctrina o hablar acerca de cosas que son intrascendentes, tal vez, porque no tienen mayor importancia. Pero lo que yo no puedo dejar de decir es lo que está en la palabra de Dios. Porque yo puedo hacer mucha teología y mucha especulación teológica, pero la palabra es la palabra. Ahí nos dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. Ahora, fíjate lo que dice aquí, porque uno la Biblia la tiene que leer en lo que dice y lo que está detrás de lo que se está diciendo. O sea, cuando Pablo habla acerca del fruto del Espíritu y el fruto y las obras de la carne, por ponerles un ejemplo, Pablo lo que está diciendo es: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tenía nombre y apellido. Pero cuando dice manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, toda esa lista negra que menciona, entonces es porque eso tenía nombre y apellido. Nombres y apellidos en la propia iglesia de Galacia. Ahora, cuando dice aquí esta porción bíblica: glorificad a Dios en vuestro cuerpo, dice así la palabra de Dios. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Miembros de Cristo. Por medio de la fe, nosotros estamos en una relación con el Señor en que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo si los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Cuál era la discusión o qué es lo que está detrás de lo que Pablo está diciendo? Es que había muchos hermanos en la iglesia de Corinto
que no solamente comían sacrificado a los ídolos y había su problema con eso, sino que detrás de esa libertad que Pablo y la palabra de Dios y el Evangelio y la gracia les había otorgado de comer todas las cosas en agradecimiento, habían otros pecados que eran sumamente destructivos y que llevaban a la corrupción del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 16. Porque tienes que darte cuenta, mi amado hermano. Dice, las viandas, versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí estamos hablando de otra cosa. Da igual que comas esto o que comas aquello. Da igual que comas carne de cerdo o no comas carne de cerdo. ¿Estás escuchando? ¿Por qué? Porque eso es para el vientre. Eso sencillamente Dios lo va a destruir, es material. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué cosa es la fornicación? La fornicación es un amplio espectro, una sombrilla muy grande, donde cabe debajo de ella toda corrupción o toda violación a la ley bíblica en cuanto a no solamente relaciones, sino deseos. Porque puede ser que una persona diga, bueno, yo no tengo relaciones, lo mío es mental, yo lo que hago es estar mirando cosas indebidas en la internet o en este lugar o en el otro, yo no tengo contacto físico, esto es solamente mental. Es pecado. Es igual, porque la palabra porneia, en fornicación, significa, de ella se deriva la palabra pornografía, es la misma raíz. Entonces, cuando todo me es lícito, es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto, todo a ustedes les es lícito, pero no todo les conviene. ¿Por qué razón? Porque ustedes dicen, lo que está detrás diciendo Pablo es, ustedes dicen que fornicar es normal, culturalmente normal. Pasaba a ellos como con las drogas, a nosotros hoy, con la homosexualidad y con otras cosas que se dicen que son normales. No, no son normales. Es necesario declararlo así. ¿Por qué no son normales? Porque no están en la palabra de Dios como algo normal. ¿O no sabéis que se une con una ramera? Es un cuerpo con ella. Tanto mental como físico. Los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por lo tanto es espiritual, porque yo no me uno físicamente al Señor. Por lo tanto me puedo unir al Señor espiritualmente, y espiritualmente también te puedes unir, amado radio oyente, a una ramera. Pablo dice en el versículo 18, huid de la fornicación. Huye de la fornicación. Ahí no dice pásale la mano por la cabeza a la serpiente. Ahí no dice, no te preocupes, mijito, que no te va a pasar nada. No te preocupes, que eso es normal. Es un instinto normal. Eso lo decían los epicúreos y lo decían la filosofía de la época de Pablo. Pero no es normal. Por una sencilla razón, porque la palabra de Dios así lo declara. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto que está diciendo Pablo tenía nombres y apellidos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Por eso, Señor, perdónanos cuando este templo es usado para otras cosas.
Amado radio oyente, ¿estás dispuesto tú a decirle al Señor, Señor, toma mi cuerpo? Que mi cuerpo sea tuyo, solamente tuyo. Que sea así, amado. Que cualquier cosa que venga a nosotros sea echado fuera. A la gloria de Dios, del Señor. Hasta mañana, amado radio oyente. Dios te guarde, te bendiga muy ricamente y mañana seguimos tratando. Que tengas una linda y bendecida. Amén. Amén.